Bueno. Bien. Bueno, Mariano, mira, hay una noticia que precisamente coincide con la sección que viene después. Y bueno, ya para esa fecha ya uno tendrá la hierba alta, mucha gente tendrá la hierba alta, y eso por lo menos alivia a uno. Pero hay otros que no. ¿Y los que se quedan? En el caso tuyo, que eres un muchachito todavía, ¿verdad? Y Jesús también Me tendría. preocupa. Jesús tendría apenas 13 menos 28. ¿Cuántos años tendría Jesús? Son 28, el 2028. Sí, 2028. Oh, 15 años. 15 años tendría Jesús, comenzando la vida. Sí. Aún. Ya habría salido del bachillerato. Con Dios delante. Con Dios delante. Oigan esto. Oye esto, Manuel. Los fondos de pensiones llegaron al 31 de octubre pasado a la astronómica cifra de 239.638 millones, representando el 10.3% del Producto Bruto Interno Nacional. La mala noticia para los trabajadores que cotizan es que si persisten las condiciones de rentabilidad actual, para el 2028 las pensiones apenas equivaldrían al 40% del último salario que recibieron. Mamacita. La institución que dirige proyecta que si se logra aumentar la ganancia de un 6% del monto de las pensiones a recibir, podría elevarse al 44% del último salario cotizable. Para alcanzar este resto, Jerónimo indica que se necesita ampliar la cobertura de personas que cotizan. A octubre pasado, solo 2.851.044 trabajadores estaban afiliados al sistema, pero estos apenas 1.366.747% aportaban recursos de manera regular. Se agrega que la mayoría de los trabajadores dominicanos están en el sector informal, donde no cotizan y que el porciento que sí lo hace aporta poco como consecuencia de los bajos salarios que reciben. Amén de todo esto, entonces. Qué buena noticia. Imagínate tú. O sea que un 15 de diciembre. Si usted se retira en esas fechas, usted lo que va a recibir es el 40% del salario que hoy usted gana. Y también tú puedes interpretarlo de la otra manera. Si tú te retiras hoy, ya en el 2028, lo que tú recibirías cuando ya más lo necesitas sería el 40% de tu salario. Manuel Rodríguez. Buenos días, Darío, y buenos días, Mariano. Buenos días, Manuel. Estás perdido, Mariano, ¿no? Vacacioncita, tú sabes que hay que esquiando de vez en cuando Colorado. ir a Duvergé y visitar Mira el color a la como familia. vino. Rosadito. Sí, rosadito. Porque en Duvergé hay una rigola. No lo digas así, decimos. Europa, mejor. Yo no salgo, yo hago turismo interno. Buenos días a los amigos televidentes. Hoy domingo, 15 de diciembre. Bueno, el tema que tú tocaste, Darío, evidentemente llama a preocupación. ¿Pero por qué llama a preocupación? Porque el problema es que la composición laboral dominicana se compone de un 70% de gente que depende de un salario por debajo de 30,000 pesos. Perdón, dime de nuevo. Un 70% depende de gente de un salario por debajo de 30,000 pesos. No, yo quería que Isaac escuchara ese dato, porque él me dice que 50,000 pesos no es nada. No, él está dentro de los agraciados, el 30% que está por ahí. Pero realmente cuando tú tienes, por ejemplo, un salario que está compuesto de un 70% de gente por debajo de 30,000 pesos, pero apenas un 15% que gana por encima de 45,000 pesos, evidentemente estamos hablando entonces de un país con salario pequeño, con bajo salario. ¿Qué ocurre entonces? Que para fines de fondo de pensión, cuando tú tienes entonces estipulado de que tú a la edad de 65 años pudiese tener entonces lo que son ya una pensión por retiro, estamos hablando de que apenas tú pudiese recibir una migaja como pensión. Si a eso tú le sumas entonces el porcentaje que ganan las AFP, entonces evidentemente tu pensión será de muy baja calidad. Yo pienso que ese es uno de los retos que tiene ya los fondos de pensiones en el caso del gobierno. Estaríamos entonces en el camino de las pensiones parecidas a la del Seguro Social, ¿tú recuerdas? Sí, exactamente. ¿Llegaríamos a ese camino entonces, Mariano? ¿Tú estás oyendo? Pero lo preocupante, Manuel, y de lo que leyó Darío ahí, es que nadie dice nada. Bueno, y nosotros estamos hablando del tema. Pero la primera vez que yo oigo esos enfoques, pero nadie dice nada, como que si eso no es nada. Y un paquete de dominicanos que están ascendiendo en su edad, en su tercera, cuarta edad,
van a encontrarse con este escenario. Y nadie dice nada en República Dominicana. Lo que pasa, Mariano, y el país, es bueno resaltar lo siguiente, que la gente como no se va a afectar en lo inmediato, y estamos hablando a futuro en 15 años, en 20 años, porque el gran porcentaje de gente que va a asistir a la seguridad social como pensionados a partir de los 15 años, estamos hablando que si hoy estamos en el 2013, estamos hablando que para 2029 ya estaríamos presionando lo que es los fondos de pensión. Y ese es mi gran dilema. ¿Por qué es mi gran dilema? Pues yo digo, hay que ver si los fondos de pensión tienen la capacidad entonces de pudiésemos decirlo así, aguantar lo que son la cantidad de pensionados en función de ese monto, ¿no? Pero según lo que ellos dicen, no. Es que lo que pasa es que los fondos de pensión se han convertido más que todo en un negocio. Y ahí está el gran dilema. Yo pienso que uno de los retos sería modificar la ley, ¿no? Para ver cómo pudiese beneficiar más a los futuros pensionados. Un negocio para gente que no van a ser los pensionados. Eso es. Ni la gente que ha aportado tampoco. Ni la gente que ha aportado. O sea, estamos metiéndole plata a bancos, para que estemos claros, ¿no? Que están haciendo con el dinero de los futuros pensionados lo que quieran, devolviéndole centavos, al punto de que dentro de 15 años, como tú señalas y señala Darío en su comentario, el problema va a ser que el que se pensione dentro de 15 años solo va a poder recibir el 40% de su salario. Pero tú tienes otro problema. Vamos a conversar un poquito, porque la verdad que esto es preocupante. Supóngase que usted tiene 60 años ahora. ¿Tú sabes cuánto usted va a tener cuando usted más lo necesita? 75 años. Y si usted lo pensionan ahora, por ejemplo, con 50,000 pesos, el 40%... Lo que pasa cuando tú tienes una pensión de 50,000 pesos, apenas estamos hablando del margen que está entre el 15% de la población. Ajá, pero imagínate tú entonces, ¿qué pasaría lo que estamos para abajo? Pero, ¿Tú estás viendo qué es lo que estamos pero hablando? más preocupante, Darío, si tú ganas 30,000 pesos, que es lo que gana el 70% de la población según el dato que das, y te vas a pensionar en esa época, no vas a recibir 30,000 pesos, vas a recibir 12,000 pesos. Claro. Cuando más lo necesita. 12,000 pesos, Ajá. en vez de los 30,000. Entonces me preocupa por lo siguiente, por ejemplo, la misma ley establece que anualmente se hace una apreciación de la pensión en función de la depreciación del peso, que tampoco se ha hecho. Ustedes saben que, por ejemplo, estamos hablando que para el año 2004 fue que comenzó a aplicarse ya la seguridad social, aunque ya estuvo del año 2013. ¿De qué servirán esos 12,000 pesos en 15 años? Estamos hablando que si tomamos como parámetro la depreciación de la moneda de un 7% anual, que es la inflación, estamos hablando que en 15 años, si multiplicamos 15%, entonces no va a sentir el efecto. Manuel, si yo lo digo de otra manera, como se dice allá en Cerrejón, si yo digo, la depreciación del peso equivale a lo que voy a decir ahora, a la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar con 100 pesos. Lo que quiere decir entonces que una libra de pollo habría que buscar 500 pesos. Exactamente, si tomamos como parámetro. Y eso que estamos hablando de un país que está en los últimos años controlando la inflación. Si te encuentras en el año 2013, por ejemplo, que la inflación fue casi de un 100% en los productos alimenticios y a nivel general de un 45%. Entonces, sí, pero ahora dice ahí el Banco Central que tenemos apenas el 0.6%. De este mes. ¿De este mes? Y acumulativo estamos en 4.6. El 4.6. Sí. Pero resulta, hay unos datos que yo tengo en la cabeza. Por ejemplo, en el año 1985, la gente comía con 4 pesos. Una familia de 5 personas. Sí. Oye, Mariano, con 4 pesos. En el 85. En el 85. ¿Cuántos años del 85 acá? Estamos hablando casi 25 años. 25 años. Entonces la canasta familiar anda en los 21.912 pesos. Lo cual quiere decir que volvemos con el dato, que si el 70% de la población gana 30,000 pesos, más de un 80% de sus ingresos salariales son destinados a la adquisición de la canasta familiar. De comida. Ese es el gran problema. Pero resulta que ahora, ya el mes que viene un aumento, oye Rosagna, viene un aumento de... La placa también. No, espérate, de la placa. De la mantequilla. De la mantequilla, café, del chocolate, sí. del café. Producto alimenticio. Del desayuno de la gente, para hacerlo bien. De la canasta familiar. Prácticamente. Pero está bien, pero ponlo suave. Del desayuno de la gente, de la mantequilla, del pan, del chocolate, del café. Sí. Del desayuno de la gente. Es decir, si tú dejabas 200 pesos en tu casa, vas a tener que dejar 300. Porque cuando Jesús pida, Jesús va a querer 2 huevos por lo menos. Va a querer chocolate, va a querer jugo y va a querer, no pan de ese que tú compras, slice, paguen slice que va a comer Jesús. Sí. Para que tú lo sepas.
O sea, para que tú lo sepas. Pero yo pienso, Darío, Por Nueva York. que la Ve preparando. yo pienso que la solución referente al plan de pensión sería lo siguiente, o en este caso, tú puedes modificar la ley para beneficiar a los posibles beneficiados de la pensión a futuro, o en tu caso, aumentar lo que es la calidad del salario. Ya esa parte es un poco difícil porque es un problema estructural de la economía dominicana. Por ejemplo, los últimos empleos que estamos recibiendo nosotros como país pertenecen a la zona franca especial. ¿Qué es una zona franca especial? La zona franca de conocimiento. Tú tienes, por ejemplo, un joven que puede ganar ahora en zona franca especial, que son los famosos call centers, 25,000 o 30,000 pesos. Para un joven que está estudiando, bueno, es interesante, porque hace apenas 15 años en una zona franca te ganaba eran 700 pesos. Fíjate que cómo cambia el perfil. Pero ahora, ese joven que gana 25,000 pesos, a largo plazo estamos hablando que de un salario que está todavía por debajo de lo que realmente debe ser un salario ideal, ¿no? Entonces, como quiera, a futuro vemos, entonces la pensión va a seguir siendo de poco. Pero es que yo estoy viendo una situación que ahora mismo, cuando estoy hablando, Mariano, me está cruzando así. Nosotros tenemos en la isla cerca de 20 millones de habitantes prácticamente fijos. 4 millones de personas que cruzan. Flotante. Ajá, flotante. Pero además tenemos en República Dominicana cerca de 1 millón y tanto de haitianos. Pero además tenemos desempleo. Cuando te dice 20 millones, está sumando la población haitiana y la población... Por supuesto, la isla completa. Pero donde se produce es solamente de este lado. Sí. De este lado para mantener esos 20 millones, más los 4, son 24 millones que hay que buscarle comida. Pero resulta que República Dominicana, es donde se produce todo, tenemos un desempleo de 700,000 personas aproximadamente. Porque los empleos que se crean no son para los nativos, sino son para los extranjeros que son ilegales, de todas las nacionalidades. Yo no sé. Lo que pasa es que la economía depende de mucha informalidad laboral. Por ejemplo, el 56% del empleo nuestro está informal. 56%. Entonces es una debilidad. Entonces, para fin, entonces tú tienes que el 56%, esa mayoría no cotiza tampoco en la seguridad social. Ese es un problema serio. Fíjate, en esa Manuel, parte. lo interesante que son las políticas bien pensadas desde el Estado. El presidente Danilo Medina, una de sus promesas de campaña fue impulsar el turismo. República Dominicana, como dice Darío Cuba, recibe alrededor de 4 millones de turistas anual. Portugal, que es un país que tiene alrededor de 12 millones de personas, recibe alrededor de 13, 14 millones de turistas. Oye este dato, Darío. Portugal recibe por cada nacional, recibe alrededor de 1.2 personas. Pero Dinamarca también tiene un averaje así. Oye esto. Casi es uno de los países, comparado con España, comparado con Italia, que reciben más cantidad de turistas que la misma población. Ese turismo, por supuesto, trae a ese país divisas. Esas divisas impactan lo que es el Producto Interno Bruto, impactan lo que es la disponibilidad para el pago de las deudas, etcétera, etcétera. Y muchas bienestar en la economía formal e informal, porque todos sabemos que los hoteles se alimentan de la economía formal, pero también informal. Esa política que pareciera una quimera en su momento de la promesa de campaña de Danilo Medina, hoy más que nunca debemos estar todos de acuerdo en apoyarla, porque no hay otra manera, otra fuente de financiamiento de tal forma que impacte sin tener que tomar prestado, que es lo que hacen muchos países como los de nosotros, impacta en la economía, pero positivamente. Portugal, y vuelvo y repito, que a pesar de sus conflictos y de sus guerras que tuvo, recordamos incluso la guerra de las orquídeas de Portugal, fueron 100 años peleándose. Sí. O sea, fíjense cómo salieron hacia adelante, se posicionaron con una buena economía, con una buena política, por una razón, querido Manuel, porque sus ciudadanos apostaron a un cambio, apostaron a un crecimiento de la economía, de la cultura portuguesa. Y hoy, en vez de estarnos nosotros peleando, como vivimos peleando, incluso dentro del mismo partido, como está el PRD peleándose, que hoy no son presidentes del Colegio de Abogados, sacando el doble de votos que Diego. Óyeme eso. Pérez Borque sacó, Pérez Borque y Belga sacaron el doble de votos de lo que sacó Diego. Y no pudieron retener el colegio.
¿Por qué? Porque la pugna interna le impide ponerse de acuerdo. Y nosotros como país tenemos que empezar a aprender que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. Porque hasta que no nos pongamos de acuerdo, estas cosas que están siendo realizables en otros países, que son posibles en otros países, nosotros no vamos a ponerla en funcionamiento nunca. Bueno, entonces, como le decía, el caso de la situación del empleo, esa es la debilidad. Tú planteas lo del turismo, es interesante y pienso que la propuesta del presidente Medina Mariano hay que apoyarla. Y él lo hace en el sentido de que es mucho más rápido y es la vía más rápida de tú lograr entonces crecimiento económico y aumentar entonces los ingresos. Pero hay un problema. ¿Qué ocurre con la industria nuestra? O sea, es que lo fundamental de nosotros como país debe ser las industrias y no estamos creando. Eso es lo que me más sorprende. Tú revisas, por ejemplo, de hace 30 años el perfil económico del país y tú tenías industria, por ejemplo, en Herrera, se fundó una asociación de empresarios, empresas, ahí en otras regiones de Santiago, por ejemplo. Tú te das cuenta que ahora no, lo que se están creando más que todo son empresas de servicios, no industria. Entonces, realmente lo que te desarrolla un país a la larga son las industrias. Un tema final que me preocupa porque este tema va a traer muchas discusiones, va a traer demanda en los tribunales y casi seguro vamos a tener zozobra a partir de mañana lunes. Más zozobra todavía. Espero que a lo mejor que mi cumpleaños no me lo desbarate el 19, ¿sí? Porque está zozobra permanente. Altice afirma vino a competir fuerte en el mercado de República Dominicana. Altice es la empresa que acaba de adquirir Orange y Tricom. Sí, inversiones de Tricom y Orange serán duplicadas. Serán 130,000 millones por año. Lo cual, visto desde ese punto de vista, hay que aplaudirlo. Sin embargo, veo en la página siguiente, eso es la página 18 del periódico El Caribe. Oiga esto. Satel y Telemicro dicen Orange usa su frecuencia. Es decir, ya empezó Juan Ramón Gómez Díaz, a torpedear. O sea que tiene los juegos pesados. Gómez Díaz tiene los juegos pesados. Ya empezó a decir que hay un conflicto en el uso de sus frecuencias. Y fíjate que tú sabes que cada vez que Juan Ramón saca la cabeza a oponerse a algo, está demostrado, ha ganado. Entonces, ojo, porque ahí va a empezar un ring entre Mike Tyson y, ¿cómo se llama? Holyfield. Entonces, servicios ampliados de Telefónica Satel y el grupo Telemicro denunciaron ayer que la empresa Orange Dominicana usa de manera indebida frecuencias que pertenecen a la firma. Sin embargo, repito nuevamente, Altice, que es la empresa que compró, hizo grandes inversiones en esas dos empresas, dice que duplicarán las inversiones. Cuénteme usted algo de eso. Lo que me preocupa de eso, Darío, todo desde el punto de vista legal, a mí lo que me preocupa más que todo la inversión extranjera y entonces se va a alegar en el mercado internacional. La presión que ocurre, si tomamos como parámetro entonces los pronunciamientos del dueño de esa empresa, ¿no? En ese caso Telemicro. Sí, Ramón Gómez Díaz. Me preocupa por lo siguiente, él está enfrentando a una empresa que acaba de comprar 2 empresas y vas a hacer ahora una especie de un cuasi monopolio con la parte de telecomunicaciones. Entonces ellos van a invertir en el país. Si tú comienzas desde ahora a presionarlo, porque ¿qué ocurre? Que cuando estaba Orange, la anterior administración, nunca salió a la luz pública ese debate de Telemicro, ¿no? Acuérdate, Manuel, que ahora Gómez Díaz es el propietario de Aster. Sí. Y hay una inversión cuantiosa en remozamiento de lo que es esto. Y la compañía de Gómez Díaz que se dedica a esto se llama Saltel, creo. Sí, Saltel. Sí, ¿verdad? Saltel, sí. Satélite, no recuerdo, ahí, sí. pero es Saltel. Lo que quiere decir que él está metido dentro de eso y tiene que cuidar sus intereses después de una inversión tan grande. Sí, pero que le afecta al país desde el punto de vista económico, porque los inversionistas extranjeros cuando comienzan a buscar entonces los escenarios de posible inversión y se encuentran con esa situación en el debate público, entonces ellos toman precaución para invertir al país. Él tiene que salir en defensa de sus intereses, que es lo que está haciendo, ¿no? No, pero bueno, de lo de él, pero no afecta. De lo de él. Sí, pero no afectar la inversión de 130 millones de dólares. Bueno, Darío, ¿qué hace? ¿Se queda callado y no denuncia que están usando? Lo que pasa es que eso tú lo debates. Tranquilo, Mariano, no, espérate, no, él no tiene que denunciar nada. Porque él tiene sus empresas bien adquiridas, en buena lid. Esta gente lo que viene es invertir adicionalmente al país. El temor que yo tengo es que se cumpla lo que se está diciendo por lo bajo.
que le interesaba quedarse con esas dos empresas adicionalmente. Es un poco delicado el proceso. Muy delicado el tú tienes proceso. el caso de eso que, no es tan fácil. por ejemplo, la compañía que compró ahora Ciatricón es una compañía que toda Europa tiene la hegemonía de las telecomunicaciones. Por supuesto. ¿no? Entonces estamos hablando de un monstruo a nivel económico, ¿no? Y que también incide de una u otra manera. Porque ¿qué ocurre? Que esas compañías tienen siempre accionistas que dependen mucho de otras compañías multinacionales y que tienen poder económico para influir en la toma de decisiones de inversión extranjera. Entonces un conflicto legal de ese punto pudiese afectar al futuro del país y las inversiones extranjeras. Que esa gente se vayan porque Sí, encuentran claro. un tropiezo muy fuerte. Claro. Una piedra, un escollo. Es bueno que se aclare en principio. Si hay ese inconveniente, es bueno que se aclare en principio, porque también ustedes saben que en muchos casos en río revuelto ganancia de pescadores. Claro. Y él, con sapiencia, porque Ramón Gómez Díaz es una persona muy avesada, me parece que temprano está diciendo, hay este conflicto, vamos a resolverlo. Pero es que... Pero ¿y por qué no se dijo antes, como dijo Manuel? Bueno, porque nadie lo consultó a lo mejor para esa cosa. Pero ahí hay que preguntarle ahora. Por eso mismo, como nadie le preguntó ahora es el momento. Yo pienso que eso se debería someter a Indotel y por ahí se maneja esa parte. Bueno, yo no creo que Indotel tenga capacidad para emitir un juicio. Señores, gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Quédense ahí tranquilos que vamos a invitarlo ¿para dónde? A la Catedral de la Fe, 27 de febrero, casi esquina Plaza Central, ahí mismo, en segundo nivel. Antes estaba Tienda El Punto, en el primer piso, estamos justamente arriba. Ese pastor se levanta ahí el muy pastor tarde. Fernando Arturo Beliar lo recibirá con bendiciones para usted y su familia. Se levanta muy tarde. Se levanta a las 5 de la mañana caminando. Muy tarde. Señores, gracias. A esa hora usted está durmiendo. Gracias, que Dios lo bendiga, porque el trabajo lo único que significa correr por la salida frente al país. Será pues hasta la próxima que tenemos una nueva emisión de este espacio.